¿Cómo les va? Muy buenos días. Una hermosa mañana de este mes de febrero. Ahí está la Plaza de los Dos Congresos. Estamos en el comienzo de una semana que va a ser otra vez importante como las anteriores, porque hay que aprobar en particular la ley Bases. Se empieza a sesionar mañana y mientras tanto mucha negociación para ver cómo se saldan esas diferencias entre el oficialismo y lo que es una oposición negociadora, donde todavía aparecen puntos de vista diferentes, básicamente en el tema impuesto país, en todo lo que tiene que ver con privatizaciones y alguna cuestión más. Para saber más de todo esto, estamos saludando a María Cafferata, recién regresada. ¿Cómo le va, María? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, recién regresada, no digas así. No, pensé que volvías de vacaciones hace poco, Hace María. poco, sí, pero llegué, aterricé y me vine al Congreso de la Nación a cubrirle el tratamiento de la ley de bases. Tenés razón que te vi, claro. Ya se olvidó. No te he encontrado acá, pero te he encontrado en los pasillos, exactamente. Así es, vinimos para arrancar. ¿Podemos decir que esta semana sí va a ser, esta semana sí va a conseguir el gobierno de Javier Milei la media sanción completa de la ley de bases? Recordemos que tuvimos una sesión maratónica toda la semana pasada que culminó el viernes con la votación en general positiva, con un total de 144 votos a favor y 105 en contra, 109 en contra, dejando y pateando para a partir del martes todo lo que tiene que ver con el tratamiento en particular. Hubo una discusión originalmente a ver si se iba a seguir de largo el mismo viernes, sábado y domingo con el tratamiento en particular, pero como había algunos puntos que no se terminaban de poner de acuerdo entre el oficialismo con los sectores de la oposición más negociadores, dijo, bueno, lo pateamos para el martes para tener un changüí de tiempo para hablarlo. Arranca el martes a las 14 horas y hay expectativas que pueda llegar a durar otros 2 días más, ¿no? Sí. Es muy largo el tratamiento, son más de 300 artículos y son una treintena los artículos que están poniendo en discusión en total sobre las modificaciones o incluso si terminan consiguiendo el número para aprobarlo o no. Es la incógnita. Bueno, y también está de regreso el señor Martín Di Natale. Martín Di Natale es José WhatsApp, habla todo el día con medio mundo. Bueno, a ver, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Se avanzó algo o se retrocedió, Di Natale? No, a ver, en términos políticos, Pato, me parece que hay una instancia muy complicada del gobierno en relación a los gobernadores. Este me parece es hoy el punto central, ¿no? El regazo o el rezago de lo que venía antecediendo la semana pasada. Claro, exactamente. ¿No? Y aparte porque, como dice un poco María, si ahora se viene el debate en particular, que va a durar unos 2, 3 días, y el tema central hoy es, lo vamos a ver en detalle después, si quieren, hay placas sobre esto, los números, lo que representa el impuesto país, si se coparticipa como quieren los gobernadores, si no, como dice Milei, que no se coparticipe. Este es hoy el eje central de la negociación. Habló hoy mismo el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó de que no hay posibilidad alguna de que se negocie esta postura. El presidente Javier Milei sigue insistiendo de que no se va a coparticipar el impuesto país y el propio Guillermo Francos abrió la posibilidad de que, más allá de que el Congreso eventualmente pueda aprobar un artículo que diga que se coparticipe el impuesto país, el presidente se arroga y adelantó un poco la jugada del presidente, se arroga la posibilidad de vetar parcialmente lo que va a ser la ley base en ese artículo en particular para insistir con su postura. Esto es hoy como están las negociaciones. Ahora, una consulta para Cafferati y Di Natale, porque además hay otro dato que es público, que hoy viaja el presidente primero a Israel y después a Roma, al Vaticano. La pregunta es, ¿está claro que uno de los problemas que había esta semana era que lo que presuntamente se negociaba acá había que siempre revalidarlo o convalidarlo en Balcarce 50? Así es. Y eso hacía que muchas veces las negociaciones terminaran truncas. Digo, si Milei dice, que no me cabe en duda, que es como dice Franco, como dice Martín, digo, además si Milei se va, digo, esto es así y no va a haber margen para negociación. O lo que estén negociando acá tendrán que linkearse con Jerusalén y con Tel Aviv. La verdad, pero que se vaya Milei es un dato que me parece no facilita la negociación. No, y Pato, el viernes había diputados que no sabían que
Milei iba a viajar el lunes. Claro. Que estaban preparándose para negociar durante el fin de semana y el lunes, hoy va a ser el día intenso de negociaciones, son las 11:06, a las 11 supuestamente arrancaba un Zoom de todo el bloque radical, precisamente para poner en común muchas de las planteos de las modificaciones, pero el mismo viernes, cuando termina la sesión, hay diputados que se desayunan de que Milei no iba a estar. ¿Y qué pasó el viernes? Hasta ahora el que está encabezando las negociaciones es Guillermo Francos, ¿no? Sabemos que al ministro de Interior sufrió algunas desautorizaciones públicas puntualmente después de la reunión del CFI con los gobernadores, cuando públicamente Adorni y el propio Milei, a través de un comunicado, a través de las redes sociales, sostiene que no se había discutido la posibilidad de coparticipar al impuesto país. El viernes, cuando hay una reunión que finalmente destraba la posibilidad de la votación en general, están reunidos emisarios y diputados del PRO, del radicalismo y Hacemos Coalición Federal con algunos cuadros técnicos de Casa Rosada, y finalmente termina entrando Guillermo Francos. Guillermo Francos está al teléfono. Es decir, cuando están punteando cada uno de los artículos que están en disputa, Guillermo Francos, mientras tanto, tenía el teléfono a otro funcionario de Casa Rosada. Y hoy sabemos que el grupo de la toma de decisiones de poderes en Casa Rosada es cada vez más chiquito. Tenemos al propio Milei, a Cadena Milei, a Nicolás Pose y a Santiago Caputo y Luis Caputo. Son ellos los que definen qué entra y qué sale, aparte de Sturzenegger, ¿no? Del proyecto de ley de bases. Entonces hay que ver cómo se define entre hoy y mañana y probablemente durante todo el tratamiento de la sesión quién es el que toma las decisiones estando Milei en el exterior. Ahora, lo concreto es que no hay, hasta hoy, hasta esta hora, no hay previsto una reunión con gobernadores. Es decir, más allá de que Milei viaje, la idea era, bueno, que Francos reúna nuevamente a los gobernadores, establezcan una suerte de consenso. No va a haber, hasta el día de hoy, no está confirmado, por lo menos desde Casa Rosada están planteando de que el diálogo puede seguir en forma unilateral con un gobernador, con otro, pero no hay reunión prevista hasta ahora con gobernadores. Una característica que tuvo estos días de debate es que había mucho agravio personal. Digo, que me parece que en otras circunstancias se daba menos. Digo esto porque hoy lo escuché de Loredo, que es muy cuidadoso de su vocabulario. Le preguntaron por un intercambio que tuvo con Nick, Julio Cobos, y dijo, estamos cansados de que nos boludeen. No es común en De Loredo, la verdad, de esa manera. Digo, pasó lo que pasó con Nicolás Massot, pasó lo que pasó con Miguel Pichetto, ¿no? Me parece que hay cuestiones que, digo, después cuesta mucho remontarlas cuando se sienten golpeados, mucho. El propio Pichetto lo dijo, ¿no? Es muy difícil juntar y armar mayorías para un gobierno o defender esta cuestión para un gobierno que permanentemente nos está tildando de coimeros, de vagos, ¿no? Es muy complicado. Forma parte, bueno, también hay componedores, Guillermo Franco es uno de los que trata de componer, pero no es fácil para después convencer a los propios legisladores que tienen que votar y apoyar al gobierno. Dentro de la agenda internacional, Pato, pasando a lo que vos me decías del viaje Milei, está saliendo hoy por la tarde rumbo a Israel, en un viaje que va a ser muy relevante. Estamos hablando de un país que está en plena guerra. Es un viaje muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad. Esto lo sabe Milei, han tomado muchos recaudos. Sin ningún visitante extranjero desde octubre. Exactamente. El 7 de octubre. Hay una reunión prevista con el primer ministro Netanyahu, hay una reunión prevista con el presidente de Israel, con familiares argentinos, familiares de personas que están secuestradas por el grupo terrorista Hamas. Y después viene la reunión con las autoridades de Italia, va a estar Meloni cuando se traslade a Roma, y la reunión con el Papa Francisco. Esto forma parte de esta agenda. Recordemos, hoy también, antes de irse, Milei tiene, antes del mediodía, una reunión en la Residencia de Olivos con el secretario adjunto para Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Estamos hablando de Nicholson, Brian Nichols. Es un hombre muy cercano a Joe Biden y es un hombre que viene con una agenda de comercio. Así que atentos con eso, porque está la agenda internacional de Milei acotada a Estados Unidos e Israel, y en eso se va a basar estos 2-3 días que vienen de la agenda Milei internacional.
Ahora vamos con este momento, que es el momento en el cual se aprobaba en general el proyecto Bases, para después una consulta para los dos, porque Germán Martínez alertó sobre que va a haber un intento, dijo, de votar por capítulos, privatizaciones, por ejemplo, u otras cuestiones, y esto se debe votar por artículo y no por capítulo. Después le pregunto a Caferata y a Di Natale si esto está saldado, me parece que todavía no. Pero bueno, esto pasaba en el momento de la aprobación en general de la ley Bases. A ver. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, presupuesto de Hacienda y asuntos constitucionales, recaído en el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con las supresiones leídas y aceptadas por el miembro informante. Diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...114 votos afirmativos... Perdón, 144 afirmativos y 109 negativos. Bueno, viene enseguida Martín Di Natale y yo le preguntaba a María si esto de votar por capítulo o votar por artículo. A ver, artículo es el artículo 125, 126, 127. Capítulo es, de pronto metemos 15 artículos en el tema privatizaciones, de eso se trata. Exactamente. Si bien es cierto que en el pasado sí se hizo, vos tenés algunos sectores, al menos dentro del radicalismo, que tienen interés en votar artículo por artículo y fue siempre así. Claro. Y sería un riesgo de parte del oficialismo votar por capítulos, porque vos tenés hoy puntualmente, y es uno de los principales motivos del bloqueo y por qué no se resuelve el tema de privatizaciones, que des a algunos diputados que quieren aprobar unas privatizaciones y no quieren aprobar otras. Entonces, tratar todo el capítulo entero con todo el anexo de las diferentes empresas públicas, que sabemos que se va a achicar, pero sin embargo hay un montón. Forzar la mano de algunos diputados radicales puede llevar a que te terminen votando en general en contra del capítulo de privatizaciones. Hoy lo escuché de Loredo en una defensa enfática, por ejemplo, de empresas a privatizar en la provincia de Córdoba, que él no quiere saber nada, porque dice, trabajan con el sector privado, no pierden plata. Así que bueno, es un ejemplo de lo que sucede. Así es. Señor Di Natale, Pato, ¿de qué hablamos? Vamos Debate a hablar por el impuesto país. De impuesto país, porque como decíamos hace un ratito, es uno de los temas centrales del debate y eje de negociación que está llevando adelante el Gobierno Nacional con las provincias. ¿Por qué? Bueno, básicamente hay dos posturas concretas. Los gobernadores que reclaman que este impuesto, es el impuesto que se paga por cada compra en el exterior, este impuesto se coparticipe, ¿no? Está contemplado en la ley Bases, pero claro, como contraposición a eso, el presidente Javier Milei ya dijo tajantemente de que no va a ser coparticipable este impuesto y se reserva el derecho de vetar eventualmente este artículo si en el Congreso sale como quiere la oposición, es decir, que se coparticipe. Lo ratificó hoy, como decíamos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantando esta jugada, diciendo que más allá de que en el debate se pueda aprobar este impuesto en términos de coparticipación, es decir, que se distribuya con las provincias, el presidente lo va a vetar, lo dijo abiertamente el ministro del Interior, así que este va a ser un poco la postura contrapuesta que hay. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de impuesto país? Algunos detalles en términos de números que vamos a ver. La siguiente placa. Bueno, en enero, a partir de la devaluación y los cambios impositivos, la recaudación de este tributo dio un salto del 1.252%. Llegó a 469.199 millones de pesos en términos de recaudación. Por eso estamos hablando de un impuesto que es muy importante para las arcas del Gobierno Nacional, para la recaudación. De allí la necesidad de que... A lo mejor vos tenés los números ahí, pero creo que una de las cosas que explica por qué esto tiene masividad es que casi todos pagamos, sectores medios para arriba, pagamos impuesto país cuando pagamos servicios de streaming, por ejemplo, ¿no? Exactamente, todo. Y además antes era un porcentaje que se ha triplicado. Entonces ahora
Estamos todos pagando. Sí. Digo, hace 10 años no había streaming y el impuesto país era más chico. Exacto, cualquier compra Exactamente. que vos hagas en el exterior o servicio que contrates, llámese Netflix, Claro. etcétera, etcétera, vos estás pagando un porcentaje para el impuesto país. Sí. Y por eso es importante para el gobierno nacional. La recaudación del impuesto país viene creciendo de manera significativa. Como decíamos, se ubicó en un máximo real en enero. Según hay un informe IERAL que es interesante, que proyecta que este impuesto puede llegar a aportar una recaudación Epa. en este año equivalente al 1,5 del Producto Bruto. Es decir, un 30% significaría un 0,45% del PBI y es una proyección muy fuerte que se está planteando para este año. ¿Qué es lo que piden los gobernadores? Sí, Por lo menos algunos, ¿no? Esto piden el exactamente. 0,45. Sobre todo si se desregula Claro. también todo lo que tiene que ver con compras al exterior, todo ese tipo de cuestiones, este impuesto crece aún más, ¿no? Ni hablar si se logran, el gobierno logra bajar el dólar y hay mayor cantidad de turismo al exterior, más todavía esta recaudación del impuesto país. Acá la gran incógnita, igual Martínez, ¿qué va a pasar con el impuesto país? No sé si después lo vas a atar, pero si el objetivo del gobierno es unificar tipos de cambio, implica necesariamente la desaparición del impuesto que le genera más recaudación al gobierno. Bueno, lo que hablábamos con Pato anteriormente, que es si la idea, incluso planteada por el Fondo Monetario, es eliminar el cepo también y regular un poco todo el sistema cambiario, sí, es cierto que por ahí puede haber una reducción del impuesto país, ¿no? De todas formas, sigue siendo un impuesto muy relevante para el gobierno nacional y es la razón por la cual hoy, es decir, al no haber negociado, por ejemplo, el tema ganancias, el gobierno que dice, bueno, por lo menos aferrémonos al tema de un impuesto que Sí. podemos recaudar Y después bien. escuché otro diputado que no es oficialista en su provincia, pero él decía lo siguiente. Dice, nosotros, claro, él no es el gobernador, dice, a mí no me importaría tanto el impuesto país si, por ejemplo, me garantizaran fondos para los sistemas previsionales de mi provincia. Bueno, Porque vos tenés 3 provincias o 2, algunas son más sanas que otras, pero algunas que los propios recursos no le alcanzan para sustentar su propio sistema previsional y tener interesados en la asistencia de nación. Exacto. Si le garantizan esa asistencia y no le dan al país, podrían empatar. Pero no sé qué te dicen los gobernadores de ese tema. Claro. Este era un diputado radical sin techo, no era oficialista en su provincia. claro, lo que ocurre Sí. es que venimos de una negociación muy dura que hubo con el tema de ganancias. El gobierno no aflojó, ¿no? El gobierno dijo, bueno, el tema de ganancias, digamos, el reclamo de los gobernadores para reinstalar ganancias no se logró y ahora vienen con este nuevo embate de parte de las provincias. Hay que ver, porque después sigue la película en el Senado y ahí en el Senado sí hay mucha presencia y la influencia de los gobernadores es mucho más fuerte. Claro. Con lo cual, también, si no negocias con los gobernadores en el Senado, se te puede complicar y mucho. Que ¿no? dice que han negociado más poco que nada. Ha habido vínculos con Lustó, con Juez, pero han negociado poco. Exacto. Han acordado poco. Y la ley todavía se está escribiendo también, Claro, recordemos. Hasta claro. que no se resuelva en la instancia en la Cámara de Diputados, es discutir sobre algo que no está Claro. todavía. Exactamente. Vamos a otra placa a ver si... A ver. Bueno, en paralelo se está transitando una reducción real interanual de la recaudación del impuesto a las ganancias del orden del 20%, originada en la reciente reforma. En este contexto, un 30% de la recaudación del impuesto país equivale exactamente a la recaudación de ganancias que las provincias pierden a través de la coparticipación federal de impuestos. Esto también es parte del informe IERAL. Es interesante porque fíjate que es parte también de lo que se recauda por ganancias, buena parte, buena torta de lo que es el impuesto país, ¿no? No sé si queda una plaquita más. Bueno, esta es la última. Entonces, para poner sobre relevancia lo que era el impuesto país, queríamos trasladar los números. Un 1.200% de aumento
de recaudación que hubo en este último mes en términos de impuesto país, razón por la cual también el gobierno en su proyección 2024 cree que va a ser un impuesto muy relevante para sostener buena parte de los gastos que tiene, sobre todo en un gobierno que está recortando gastos y que para sustentar sectores sociales, por ejemplo, sectores vulnerables, ven muy importante esta recaudación impositiva en impuestos muy importantes como en este caso impuesto país. A ver, para hablar un poco, para graficar la tensión y lo complejo de esto, la recaudación del impuesto país, según Di Natale y según los números que hay, significaría algo así como una recaudación de 500.000 millones de pesos. El gobierno no quiere coparticipar eso, los gobernadores te piden el 30%. Y lo que hay hasta acá como información es que si el gobierno no logra la aprobación, ese artículo sería vetado por el Poder Ejecutivo en la eventual reglamentación de la ley, ¿no? Sí, pero ¿Es una así? aclaración A ver, sobre aclaremos. eso. Lo que te dicen hoy los diputados cordobeses y Hacemos Coalición Federal es que ellos ya tienen los 130 votos necesarios para imponer ese artículo en el recinto, incluso contra la voluntad imponer de la coparticipación. Exactamente, el impuesto país. Francos, como decía Martín, ya adelantó que Milei en todo caso lo vetaría. Pero ¿qué es lo que te dicen Hacemos Coalición Federal? Nosotros podríamos conseguir los 2/3 para imponerlo de todas maneras. Porque ¿qué pasa acá? Vos cuando el presidente veta, aunque sea parcialmente una ley, la ley vuelve al Congreso y si tiene los 2/3 de ambas cámaras, termina ratificándose más allá del veto. Claro. Y como la coparticipación no es para todos los gobernadores, claro, sin importar el signo político, radicales, peronistas y del PRO están muy interesados, digamos, gobernadores radicales, peronistas y del PRO están muy interesados también en la coparticipación. Y si tendría que terminar una guerra declarada, obviamente con Casa Rosada, pero podría estar el número de los 2/3 para imponérselo pese al veto. Pero antes me parece que hay otra cuestión. El Ejecutivo puede vetar una ley, no puede vetar una sanción solo de la Cámara de Diputados, porque todavía, claro, queda el larguísimo camino del Senado, sí, que anda a saber cómo termina eso. Claro. Absolutamente. Porque digo, imagínate que acá el gobierno logra imponer la ley, que no tiene el grupo de Pichetto, no tiene los 130 votos, imaginemos. Después tenés que lograr lo mismo en el Senado, que es más complicado, porque solo tenés 7 senadores propios, ¿no? Absolutamente. Y después sí te queda la instancia de la reglamentación y el veto. Y ahí la representación de los gobernadores es mucho más clara, claro, en el Senado. Entonces va a ser mucho más fuerte la presión. Bueno, y este es el tema top. Y el otro tema es privatizaciones, me parece, donde tampoco hay acuerdo, ¿no? Sí, este es el tema top, en efecto, porque es lo que está bloqueando al día de hoy, porque son los votos al final del día del radicalismo y Hacemos Coalición Federal los que van a garantizar la aprobación en particular. Y después, en lo que tiene que ver con la letra chica, es que no sabemos qué forma final va a tomar el capítulo de privatizaciones. Claro. Ya sabemos que hubo una reducción en el anexo del listado de empresas públicas sujetas a privatización. Están habiendo negociaciones para reducir aún más todavía ese listado. Hay empresas como Banco Nación, por ejemplo, que ningún diputado quiere que se lo ponga sujeta a privatización. Hay otras como Nucleeléctrica, por ejemplo, YPF ya se había corrido. Más allá del listado, que esto te lo dicen de todos lados, se va a reducir, está la discusión sobre cuál va a ser el mecanismo. Hoy en día los pone sujeta a privatización y que sea el Poder Ejecutivo que defina si, después de un proceso licitatorio y demás, si se privatiza o no se privatiza. Ahora hay distintas recomendaciones y pedidos de modificación de parte del radicalismo, pero que no están unificadas. No. Porque, por ejemplo, algunos sectores del radicalismo, con Rodrigo Loredo, Karina Banfi, por ejemplo, sostienen que haya un proceso de mayor transparencia. Sí. El proceso para evitar lo que pasó, por ejemplo, en los 90, ¿no? Y que intervenga, por ejemplo, la AGN. Que tenga la AGN para hacer, por lo menos, revisar para cada privatización un proyecto en particular. Exacto. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Eso tiene que ver con que la AGN haga analice cuáles son las propuestas, las diferentes compañías que quieran comprar, qué sé yo, algunas de las empresas, y que el precio sea acorde a lo presupuestado de cada una de las empresas.
ellos no ponen objeciones en que sean tratadas de a grupos. Después tenés adentro de la Unión Cívica Radical un sector que sí, que Claro. quiere lo que vos decís, Sí. que tiene que ser ley por ley. Ahora, si hay algo que no quiere el oficialismo, puntualmente Javier Milei, es que se trate empresa por empresa como una ley separada en el Congreso, argumentando que eso dilataría todo el proceso. Hay un problema ahí, porque si bien tienen que negociar radicalismo y Hacemos Coalición Federal para presentarle una propuesta al oficialismo unificada y que el oficialismo la acepte, tenés que incluso adentro de los propios bloques todavía Claro. no están muy de acuerdo en cuál tiene que ser la propuesta, si tiene que pasar por la bicameral y en el caso de la bicameral sea solamente de carácter Sí. de análisis y de fiscalización, pero que no defina positivo o O sea, negativamente si se, las se diferencias que aprueba. aparecieron en Hacemos, por ejemplo, en la votación en general, donde por un lado votaron en contra los socialistas y votó en contra Stolbizer, lo que apareció en el radicalismo votando en contra Manes, todo indica que en el tratamiento en particular esas diferencias se van a multiplicar. Exactamente. Claro, Sí. En votos que fueron positivos Claro. en general. claro. Vamos a la pausa, exactamente 11 de la mañana, 25 minutos. Estamos con Di Natale, estamos con María Caferata. La pausa, ya seguimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Once de la mañana con 32 minutos. Estamos en la primera mañana, imágenes de la Plaza de los Dos Congresos, en un tratamiento en particular para esta semana de la Ley Bases que comienza mañana a la tarde, si no me equivoco, ¿no? Mañana a las 2 de la tarde, efectivamente. ¿Y eso cómo es? ¿Empezamos punto por punto? Uno imagina que dice, bueno, a ver, tratamiento en particular, empezamos a votar, punto 1, punto 2, es así, ¿no? Va a ser así y Sí. va a ser artículo por artículo, al menos eso es lo que sostienen desde la oposición que está negociando, porque hay algunos artículos con los cuales no están en contra Sí. en lo particular, y la expectativa es que haya algunos discursos, van a haber planteos y pedidos de modificaciones, y es por eso que es muy probable que toda la discusión, más allá de que son muchos artículos, se termine dilatando. Claro. Y se habla de martes, miércoles y hasta Jueves. porque si pensamos que el martes a las 2 de la tarde, y la idea es, como están terminando ahora, 10, 11, 12, no tenés mucho tiempo para cubrir el martes, hay que ver después si el miércoles se termina o si de vuelta se convoca un cuarto intermedio y se lo busca finalizar el mismo jueves. Sí, digamos una cosa, ¿no? Yo creo que en el fondo era porque había necesidad de acordar políticamente un montón de cuestiones que no estaban saldadas. Pero esto de negociar y trabajar prácticamente con horario de oficina me parece bueno, ¿eh? Se fusiona Para 8 los que horas, cubrimos, sí. la verdad está todo el mundo despierto, no Sí. tenés que quedarte a las 5 de la mañana, Claro. La gente no duerme en las oficinas, es bastante saludable esto, Hay un pero creo que cambio, tiene ¿no? que Es ver un cambio con de la falta de modalidad. acuerdo. Pero tiene que ver, me parece que tiene que ver con problemas en el debate, ¿no? Más Sí, que... con Sí, el claro. ir Más que paso con la a necesidad de decir, paso, che, decís vayamos vos. paso a paso. ¿no? No, Claro. no es un gesto para Claro. con los propios diputados y los periodistas y la sociedad que lo está siguiendo, sino Sí. que tiene que ver más con que no está habiendo acuerdo. Porque, a ver, pensémoslo, lo que estuvo pasando toda la semana pasada es que se dio en paralelo de la sesión una discusión que tendría que haber sido cuando se estaba por dictaminar, quiero decir, se dictaminó a las apuradas un texto que después finalmente Claro, terminó siendo otro en totalmente. el propio recinto. Y la discusión que tenía que Claro. darse en algún momento se dio cuando la misma sesión se estaba Exactamente. dando. Y claramente era una discusión larga, porque es una ley larga, y hay una voluntad de negociar de parte del oficialismo. Bueno, no terminó ni siquiera pudiendo resolverse en una semana, sino que se requiere esta otra. Vamos con Lourdes. Lourdes está trabajando en el recinto. A ver, hola Lourdes, buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, Muy saludar bien. por supuesto al equipo ahí en piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Buen lunes, buen comienzo de semana, una semana de mucho trabajo parlamentario, de este reinicio de la votación en particular, de la continuidad de lo que es el tercer cuarto intermedio que quedó establecido el día viernes. Y como bien decía recién María, a las 14 horas está pensado el inicio de sesión, que en lo particular también llevaría solamente el primer día 12 horas aproximadamente, cuando en una votación normal quizás va más o menos entre 3 y 4 horas, esto se va a extender hasta 12 solo el día martes. Después se extendería para el miércoles y jueves, teniendo en cuenta estas modificaciones que van a ir pidiendo, y seguramente al principio también unas cuestiones de privilegio a partir de los incidentes llevados adelante durante estas sesiones anteriores, ¿no?, que hemos tenido en estos días, ¿no?, con respecto a las manifestaciones y demás. Pero a propósito, lo que se está viviendo es una jornada habitual de visitas guiadas aquí en el recinto. También se está trabajando intensamente en la limpieza, en la puesta a punto. Bueno, el personal, en este caso de técnica e informática, también ya estuvo acomodando todo lo que tiene que ver las tablets. Un detalle, están las órdenes del día, han quedado de la semana anterior con artículo por artículo, y lo han dejado algunos diputados, creo yo, a propósito, pero bueno, esto es más o menos lo que se está viendo aquí en este recinto, que está vacío, pero sí va recibiendo
particularmente lo que son los turistas, los visitantes que vienen a conocerlo, ¿no? Y que se vienen a acercar a la Casa de las Leyes, que esta semana está con mucho movimiento. Hay que decir que el vallado continúa, el vallado de la parte externa, también sobre Avenida Rivadavia, para que mañana, bueno, todo pueda darse de manera adecuada y sin ningún tipo de incidente mayor. Lourdes, muchísimas gracias. Si nos requerís oportunamente, estamos otra vez contigo. Muchas gracias. Claro, bueno, sí. Y vamos nosotros con este testimonio del titular del Bloque de la Libertad Avanza, después de haber logrado la aprobación en general. Oscar Sago, que decía esto, a ver. Muy satisfactoria, después de 30 horas de trabajo, la verdad que esperábamos que íbamos a tener un resultado bueno, pero la verdad que muy contento. Diputado, ¿cuántos artículos se votaron en total? ¿Cuántos artículos de la ley base se votaron? Bueno, fueron 300, al fin, no, artículo no se votó, al final se votó la... No, pero hoy tienen 300, había 380 y pico, lo último que nombró el diputado Gabriel Bornoroni, la verdad que no lo desconté. Son 282, por lo que dijo usted. No, yo dije 382, le sacaron un poco más, algunos más. ¿Cómo? ¿Qué garantías hay de que el articulado sobrevive y no sea un cascarón vacío? No, ya creo que ya tenemos los articulados que corresponden, así que bueno, después el martes sí, tenemos los votos ya adentro, me parece que la primera etapa la van en lo general, y bueno, y vamos a seguir dialogando igualmente para que otros diputados que hoy no nos acompañan, que nos acompañen. Diputado, ¿qué se espera para el martes? Bueno, seguir trabajando duramente, construir más consenso y que aquellos diputados que verdaderamente no entienden la posición de nuestro gobierno, que la empiecen a entender, que la empiecen a comprender, y me parece que es algo satisfactorio para los argentinos. Un país que está viviendo una crisis enorme. Hace 50 días, lo dije en mi discurso, 50 días que asumió este gobierno, y la verdad no es el dueño de todos los males de la República Argentina. Que empiecen a reflexionar y empiecen a ser un poquito más benevolencia y acompañen este gobierno, y después déjenos gobernar 6 meses y después 6 meses más, y después tienen todo el tiempo del mundo para criticarnos todos los errores que tengamos. Somos francos aquí, el ministro. Sí. ¿Estuvo hablando del impuesto país y de la coparticipación con las provincias? No, estuvimos hablando, el ministro vino acá porque sabíamos que íbamos a tener un resultado de la ley favorable, vino a acompañarnos, a darnos suerte, a empuje y darnos un abrazo muy grande. Y bueno, no estamos trabajando sobre eso, estábamos trabajando sobre lo que tenemos. Yo no digo nada, no estuve en la conversación de eso. Vos me estás diciendo que... Sí. ¿Se va a contemplar impuesto país, sí o no? Se va a contemplar lo que tenemos ahora de trabajo, y más adelante vamos a seguir dialogando, vamos a seguir charlando y acostumbrándonos con las cuestiones. Con respecto a las emergencias, de las 11, ¿cuántas van a quedar? Y de las privatizaciones de las empresas, más de 40, ¿cuántas quedarían? Hoy tenemos más de 27 empresas ya confirmadas para estar sentados. ¿Entre ellas? Estamos trabajando sobre todo, no te quiero decir ni una ni otra, pero estamos trabajando sobre todos. Algunas se sacaron, otras que no van a tener ni siquiera oferentes, así que bueno, esa la vamos a tener que trabajar en otra cosa. ¿De emergencia cuántas quedarían? ¿Cuántas sacaron ya de las 11? ¿De las 11 qué? Emergencia, declaración. No, tenemos más de 8 tenemos ya confirmadas que hemos acompañado. Sé que falta, pero ¿han hablado con el Senado para que después no se modifique mucho y vuelva acá? ¿Hay un consenso con lo que puede pasar en el Senado para evitar que vuelva a diputados, por lo menos desde el oficialismo? Seguramente a partir de este momento que tenemos ya la ley, igual vamos a ser respetuosos, vamos a trabajarla, vamos a hablar cómodamente a partir de el martes a las 14 horas, cuando se empiece a tratar. Seguramente el presidente del Congreso va a comunicarse de diputados, va a comunicarse con la presidenta del Senado para empezar el diálogo cuando esperemos que sea cuanto antes, que el día martes, si tenemos suerte, empezar a trabajarlo, y quizás el día martes a última hora quizás podemos tener la ley, y ya el día miércoles cederse al Senado para que pueda trabajarla y pueda tener una ley antes de fin de semana de la que viene, porque sabemos que el lunes y martes es carnaval, es feriado, así que nosotros queremos podernos llevar la ley que esté en el Senado aprobado, si tenemos suerte, el fin de semana que viene. ¿Qué provincias están más molestas hoy en día?
No, ninguna. Creo que todas están para acompañar, todas están para seguir creciendo y para confiar en un país que tiene mucho para dar y un gobierno que tiene mucho para dar también y para empezar a trabajar. Así que confiamos en ellos. Creo que después de esto vamos a tener pero mucho apoyo, mucho más de esto. Y bueno, vamos a ver viendo. Bueno, ahí lo planteaba Sago, el tema de las facultades delegadas en varias cuestiones administrativas, sociales, energéticas, tarifarias. Algunas cuestiones fueron corridas, otras no. Pero hay un tema clave que es la emergencia en materia de seguridad, donde el gobierno la defiende mucho, la quiere Patricia Bullrich, pero hay voces, ya olvídate del peronismo a la izquierda, del propio radicalismo que duda mucho de convalidar facultades delegadas en materia de seguridad. Me parece que es parte del debate. María, diga lo suyo. A ver. En materia securitaria, que también tiene que ver los dos aspectos con la redacción de Patricia Bullrich, hay dos aspectos en discusión. Uno es las facultades delegadas que vos mencionás, Pato, y la otra tiene que ver con la reforma penal que está anotada a partir del artículo 300 en la ley bases. Porque hubo varias modificaciones como resultado de la discusión en comisiones. Recordemos que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se presentó en el debate en comisiones para defender el proyecto y como había algunas objeciones, no solamente de parte de Unión por la Patria y la izquierda, sino también del propio radicalismo y Hacemos Coalición Federal, se terminaron modificando. Pero al día de hoy están habiendo reclamos y negociaciones encabezadas principalmente por la diputada radical Karina Banfi, que tienen que ver con algunas objeciones que se están haciendo a este capítulo con dos aspectos en general. Uno que tiene que ver con la organización de manifestaciones y el otro que tiene que ver con la legítima defensa de los policías y las fuerzas de seguridad en general. A ver, también inscribámoslo en un contexto con lo que fue la semana pasada, con muchos de los operativos de seguridad, llevándose, bueno, reprimiendo con balas de goma, con gases y llevándose a algunos manifestantes que eran del propio radicalismo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, y en este contexto es que el propio radicalismo está haciendo más reclamos en lo que tiene que ver con el capítulo de manifestaciones. Uno de los puntos en discusión es el artículo 300 del dictamen, que aumenta las penas para quienes organizan manifestaciones que entorpezcan el normal funcionamiento del transporte. Básicamente que corten calles, ¿no? Claro. Que formó parte de la discusión a lo largo de los últimos, casi desde la asunción de Javier Milei. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que se está discutiendo? Aumenta las penas. En el caso de que no haya una situación de peligro, lleva de 1 a 3 años. Antes era solamente de 3 meses a 2 años. Es decir, el incremento es muy importante. Es decir, que solamente por cortar una calle te pueden llevar penas de hasta 3 años. Lo vamos a resaltar. En el caso de que se porte un arma y no se define qué se caracteriza por un arma puede ser un palo, digamos, ¿sí? En el caso de que en una manifestación que se porte un arma se lleva 2 a 4 años, es decir, ya no es escarcelable. Claro. Y en el caso, y esto fue un tema que se incorporó como resultado de este proyecto, que fue motivo de discusión porque incorporan la noción de los organizadores de las manifestaciones, ¿no es cierto? Que hoy en día no existe en el Código Penal. Está en el medio de una demanda por destrozos, por ejemplo, por estas horas, ¿no? Exactamente, pero que tiene que ver con que no es importante si vos estabas o no en la protesta en general, sino si había sido uno de los autores intelectuales tal vez de la manifestación. Y en el caso del aumento de las penas, lleva a que quienes organicen una manifestación que impida la circulación de 2 a 5 años. De vuelta, no importa si están o no están en la protesta. Este de 2 a 5 años, el de portar un arma de 2 a 4 años, son motivos de debate y están viendo de reducir los años de las penas porque consideran que son demasiados. Hago particularmente hincapié en los últimos 2 casos porque ya dejan de ser escarcelables en esos casos. Hay que ver cómo termina, porque la discusión finalmente es política, pesa mucho lo que fue toda la última semana de operativos de seguridad. Hay que ver qué va a pasar el día de mañana y el día miércoles cuando se esté discutiendo estos artículos y si llegan a volver a haber manifestaciones en la plaza del Congreso. El radicalismo insiste en que esto va a pedir modificarlo y si no llega a algún tipo de acuerdo lo votaría en contra. Hay que ver si se llega a algún acuerdo en este María, sentido. te pregunto una cuestión puntual porque acá estamos hablando, claro, Código Penal, Sí. si portás un arma tanta condena, si impedís la circulación, claro.
ahí está, la circulación es el famoso tema de ocupo o no ocupo la calle, me parece, ¿no? Que era el eje de la pelea, digo. De la vereda para arriba te permito, si me cortás Rivadavia o me cortás Callao, yo reprimo. Iba por ahí, ¿no? Acá es la pata penal de lo que hoy es el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, digamos. Acá tiene sanciones muy concretas de entorpecer el paso, es que no puedan circular vía marítima, digamos, transporte terrestre, pone varios ejemplos. Pero era acá la pelea. Exactamente. Si vos pisás la calle, yo te reprimo. Exactamente. Que fue la que originó los incidentes. Exacto. Claro. Bueno, y puntualmente acá tenés un sostén penal sobre que podría derivar en que tengas que cumplir que es una discusión donde algunos te dicen que hay que permitir la libre circulación para que el tránsito no se vea obstaculizado y el resto de los ciudadanos circule con normalidad. Y el otro te dice, deja ocupar la calle porque descomprimo, protesto un rato y me voy tranquilo a mi casa. Exactamente. Ahora, en un contexto, Pato, donde, como decía María, venimos de estas manifestaciones que hubo la semana pasada, que por otro lado fue elogiado el operativo policial por parte del mismo presidente a lo que fue la actuación de Patricia Bullrich. Es muy difícil también que se modifique en esto, es decir, la ministra Patricia Bullrich claramente no quiere reducir penas y se mantiene una postura muy firme. Sí, claro. Si cuenta con el apoyo del presidente, más difícil va a ser, me parece, modificar o negociar estos puntos, ¿no? Me parece, María. Sí, y principalmente porque aparte Patricia Bullrich cumple en términos de presencia en los medios, como que tiene una buena imagen positiva para el gobierno, esta política de mano dura con las manifestaciones. Y si de vuelta, como tiene el sostén del resto de Javier Milei, Karina Milei y toda la cúpula de poder, lo más probable es que las negociaciones se caigan. Hay que ver qué pasa ahí. Si el radicalismo efectivamente termina votándolo en contra y ahí sí, de vuelta, juega políticamente lo que pasó la última semana con detención de manifestantes que están cantando el himno afuera del Congreso, que eran militantes radicales. Claro, porque digo, la verdad, como rasgo de la democracia, ¿no? Acá programas económicos hubo de todo tipo en estos 40 años, pero que siempre estaba por descontado que vos podías salir a la calle y protestar, eso era una cuestión que era parte de la vida cotidiana. Es muy notorio el cambio en ese aspecto, ¿no? Muy notorio. Que te digan, no se puede protestar o se puede protestar bajo estas condiciones. La verdad, es un cambio muy complejo. No estábamos acostumbrados de esa manera. Claro. Sí. Desde las marchas de Ubaldini contra Alfonsín en adelante, siempre a la calle podía salir. Así que bueno, es un tema que la verdad no sé cómo se maneja. Bueno, y es como dice Martín, yo creo que este es el artículo que es más difícil que se pueda terminar llegando a un acuerdo, pero hay otros que tienen que ver con las manifestaciones. Vamos a la próxima placa. Estos dos temas. Este es el artículo 309, que toda reunión tiene que ser notificada 48 horas antes al Ministerio de Seguridad y el Ministerio podrá oponerse a la realización de la manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o a la seguridad nacional. Así como el propio Ministerio de Seguridad puede proponer a quienes están, a la organización que pida llevar a cabo una manifestación, cambiar la fecha y el horario. Lo que yo entendí que se está negociando por estas horas, de vuelta, principalmente encabezados por el radicalismo, es que el Ministerio de Seguridad no pueda oponerse a la realización de una manifestación. Claro. ¿No es cierto? Que era la parte más polémica porque el propio gobierno nacional podía sostenerte, no, vos no podés manifestarte, sino que simplemente pudiera reclamar o exigir un cambio de horario y de día teniendo en cuenta cómo va a ser la circulación de manera tal que no afecte tanto el transporte de vehículos y las personas que van a trabajar y demás. Entonces estaba negociando que solamente quedara que cuando se notificaba al Ministerio de Seguridad, el Ministerio solamente pudiera proponer modificaciones de horario de fecha, no así prohibirlo. Está. Ese es el punto que se está negociando y que tiene más posibilidades de salir. El otro que también se está conversando... no, ese era el único. Esto es lo que se salió. Esto es lo que se llegó a un acuerdo previo al dictamen final. María, perdóname, cuando vos hiciste acuerdo, ¿quién negocia? ¿Negocian diputados radicales con diputados de la Libertad Avanza y con alguien de la Secretaría del Ministerio de Patricia Bullrich? ¿Cómo es la negociación? ¿O es la Libertad Avanza nada más?
hasta donde Depende de sabes, los puntos. En el caso, a ver, tenemos los alfiles de la oposición muy claramente ya prefigurados. Sabemos que hacemos coalición federal, está Miguel Ángel Pichetto, Sí, Emilio Monzón y sí. Nicolás Mazzot. De parte del radicalismo sabemos que está Karina Banfi, Alejandro Cacase, Rodrigo Sí. de Loredo, tenés a los diputados cordobeses, ¿no? Ignacio Sí, sí, García Aresca, Gutiérrez. Oscar Carreño, que son los que están con el punteo más delicado. Y después tenés por el lado, por lo general negocian con Martín Menem. Por un lado, la mayoría de las reuniones se generan en el despacho de Martín Menem con algunas figuras técnicas de Casa Rosada y después el Rolandi, principal, exacto, Rolandi y el que conocen Fariña, que es el suerte de escriba de Federico Sturzenegger, que está con la letra chica del propio texto, y después la pata política más importante, que es Francos. Claro. Ese es un poco con quienes se está negociando en términos generales. Y esto fue una discusión previa de todas maneras, ¿no? Porque esto ya se había resuelto cuando llegamos a la instancia del debate en el recinto. Fue uno de los puntos que se eliminaron las dos veces, no es que hubo cambios, que tienen que ver con el artículo 305 y el 312, que habían sido uno de los más polémicos cuando se presentó la ley de bases. El 305 era el famoso artículo de cómo se definía una manifestación, ¿no? Claro. Que había originalmente sido de 3 personas, se modificó a 30 personas y se terminó eliminando. Que decía, ¿no? Entiéndese por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 30 o más personas en un espacio público con el propósito de ejercicio de los derechos aludidos en la presente, 3 a 30, y ahora directamente se eliminó. El chiste fácil que se hacía de los diputados una vez que se eliminó fue los cumpleaños en las plazas se van a poder hacer de nuevo porque ese tenía la discusión, ¿no? Porque era sujeto a muchas interpretaciones. Y el 312, que tiene que ver con que lo recaudado de las multas a las organizaciones por protestar iban a estar destinadas a un fideicomiso del Fondo de Integración Sosurbana, porque se lo interpretaba, era como una chicana a las propias organizaciones que manifestaban que son las beneficiarias de este propio fondo. El Fondo de Integración Sosurbana tiene que ver con el RENAVAP también, ¿no? También tiene que ver. Que hay mucho lío y mucho reclamo. Para los barrios populares. Mucho malestar en los sectores populares y en la iglesia particularmente. Bueno, ¿no? sí, todo el día de ayer y el día de hoy tiene que ver con el faltante que están habiendo en los comedores. Sí. Y por último, lo que tiene que ver con la otra parte, porque hasta ahora hablamos de lo que tiene que ver con manifestaciones y ahora vamos al tema de la legítima defensa del caso de las fuerzas de seguridad. El artículo que se está cuestionando, más duramente cuestionando y se está viendo de negociar, y me parece que va a ser difícil que se modifique, es el 318, que lo que hace es aumentar las causales para justificar la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. Y lo que hace es, en las diferentes causales, agrega que no va a ser punible la legítima defensa con uso de arma de fuego, del caso de un policía, por ejemplo. Eso es una novedad, ¿no? Aquel que obrara en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretado a favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho o autoridad o cargo. Es decir, que siempre se falla a favor de la versión policial. Esto es Chocobar. Esto es Chocobar. Exactamente. Esto es la discusión que hay históricamente de los organismos. Y vos decís que esto no pasaría. ¿O no se sabe? No, yo no digo que no me pasaría. No, te pregunté. Yo digo que la discusión está siendo siempre. Tienen que hacer esfuerzos para juntar 129. Exactamente. 130. Lo que está pidiendo el radicalismo es que no diga siempre, sino que diga, dependiendo de la ocasión y demás, pero sacar Pero ese es una siempre. doctrina Bullrich, exactamente. Sí. Bueno, vení, María, vení. Bueno, estamos con María, y la última suya que tiene pendiente. Muy diga, difícil, Natale. digo, llegar a una negociación teniendo en cuenta, recién acaba de hablar el portavoz oficial Manuel Adorni, dijo, ojalá vayan todos presos en relación a los manifestantes en el Congreso, ¿no? Con lo cual digo, con estas posiciones tan inflexibles es muy difícil lograr negociaciones. Bueno, ahí tenemos un anticipo de la dificultad de la modificación, entonces. Ahí estamos. Bueno, llega el señor Horacio Embón y Pablo Varela, llegan con todas las soluciones, así que nada. También, María se queda. Yo me quedo. Bueno, ahí estamos. Nos vamos con el señor Di Natale. Muy bien, un gusto. Nada más, gracias, buenos días.